Hola, en este vídeo te explico el concepto de número másico y número atómico. Para ello es necesario recordar la estructura del átomo. En este concepto están contenidos los postulados de muchos pensadores científicos que buscaban explicar la composición de la materia. Esta serie de postulados es lo que se conoce como la teoría atómica, y de ella vamos a tomar unos conceptos muy básicos. Entonces, el átomo está formado por un núcleo. Este núcleo tiene una carga positiva. Alrededor de este núcleo existen unas partículas llamadas electrones, que son los que tienen una carga negativa. Así, el átomo es eléctricamente neutro. Si miramos más de cerca este núcleo con carga positiva, tenemos que el núcleo está formado por dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Los protones son los que tienen esa carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga. Muy ligado al concepto de protón, tenemos el concepto del número atómico. Este número atómico lo que nos va a dar es el número de partículas positivas o el número de protones que existen en ese núcleo. Así, para un tipo de átomo en especial, en particular, este número de protones no cambia, siempre va a ser el mismo. Lo único que puede variar pueden ser los neutrones, lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con la idea de que este núcleo está formado por protones y neutrones, si cuantificamos ambos tipos de partículas, vamos a obtener un número entero. Y es un número entero porque estamos simplemente cuantificando partículas, pues este número es lo que se conoce como el número másico o nucleones. ¿Cómo representamos el número másico? Hay dos maneras. Entonces, una de ellas es en la cual se coloca primero el símbolo del elemento, seguido de un guión, y después aparece el número másico. La segunda es quizás más familiar para ti porque aparece así en la tabla periódica algunas veces, y es esta que te muestro aquí. Entonces, el número superior a la izquierda indica el número másico, mientras que el de abajo nos indica el número atómico o número de protones. Entonces, recordemos que el número másico es el número total de partículas que hay en un núcleo, que son protones y neutrones. Y el número de abajo es el número atómico, que nos indica el número de protones. Por otra parte, recordemos que el número másico puede cambiar, sí, porque dijimos que es la suma del número de protones, que no cambia para un mismo elemento, pero sí que puede variar el número de neutrones. Eso da lugar al término isótopo. Aquí te lo voy a explicar para el caso del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para el hidrógeno se ha determinado que existen tres tipos de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Bueno, son átomos del hidrógeno, pero cada uno de ellos tiene un número diferente de neutrones en su núcleo. Así, para el hidrógeno entonces existen tres tipos de isótopos. El primero de ellos es el que se conoce como hidrógeno o protio. Si observas, su número másico es igual a 1, lo que significa que tiene una sola partícula en su núcleo, en este caso corresponde a un protón. Lo podemos representar también como H-1. El segundo isótopo del hidrógeno, el número másico es el 2. ¿Sí? Esto indica que tiene dos partículas, una es el protón y la siguiente es un neutrón. Este isótopo se llama deuterio y lo podemos representar como H-2. El tercer isótopo del hidrógeno tiene número másico 3, lo que indica tres partículas. Una de ellas es el protón, mientras que las otras dos son los neutrones. Se conoce como tritio.
y lo podemos representar como H-3. Ejercitando el concepto, tenemos aquí dos isótopos para el elemento químico bario. Entonces tenemos sus números másicos expresados y su número atómico. Bueno, pues nos piden en esta tabla describir el número de protones que tiene este elemento. Entonces ya nos lo da, sabemos que es 56. Nos pregunta el número de electrones. Entonces si sabemos que hay 56 protones, pues para compensar la carga tiene que haber 56 electrones, porque estamos hablando de un átomo neutro. Aquí no hay cargas, por tanto el átomo es neutro. Ahora, para determinar el número de neutrones, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos que el número másico es la suma de protones más neutrones. Entonces, si ya sabemos la cantidad de protones, pues el resto serán neutrones. Así que hacemos la diferencia y ya lo tenemos. Hacemos lo mismo para el siguiente isótopo. Los protones, como te comenté, los protones para los átomos de un mismo elemento no van a cambiar, siempre serán los mismos. Los electrones, en este caso, son los mismos, estamos hablando de un átomo neutro, y los neutrones, pues hacemos la diferencia del número másico menos el número de protones, y ya lo tenemos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si no estamos hablando de átomos neutros? En ese caso, si estamos hablando de átomos con carga, estamos hablando de un ion. Puede haber iones positivos o puede haber iones negativos, como aquí te lo. Entonces, un ion positivo, en este ejemplo para el aluminio 3+, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que en este átomo que era eléctricamente neutro, pues ahora hay 3 electrones de menos, y que en el cloro menos, pues hay un electrón de más, porque si era eléctricamente neutro y ahora le agrego una carga negativa, o sea, un electrón, una carga negativa, pues adquiere esa carga. Entonces, en este punto recordar que siempre estamos analizando con respecto al átomo, y en este caso, para determinar la carga, pues es con referencia a un átomo sin carga. Recordar que el núcleo mantiene su mismo número de protones y neutrones, porque si aquí te das cuenta, lo único que se está modificando es el número de electrones. El núcleo queda igual. Nuevamente vamos a ejercitar el concepto. Si en estos iones queremos determinar cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones hay, pues tenemos que analizar y cuantificar. Entonces, en estos ejemplos, como observarás, ya te presento en estos símbolos atómicos, además de tener los números másicos, el número atómico, aparecen unas cargas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos allí, el número de protones, ¿cuánto es? 13, que es el número atómico. Ya lo tenemos. Ahora, vamos a determinar primero el número de neutrones. ¿Número de neutrones qué va a ser? Pues como número másico es protones más neutrones, pues quito los protones y me quedan los neutrones. Son 14. Ahora, para determinar el número de electrones, bueno, para que el átomo fuera eléctricamente neutro, pues yo tendría que poner 13 electrones. Pero ¿qué pasa? Que no es eléctricamente neutro porque tiene una carga de 3 más, lo que significa que perdió 3 electrones. Como yo tenía que poner aquí 13, si fuera neutro, pues ya no lo puedo poner. Entonces a ese 13 le quito 3 y por tanto me quedan 10 electrones. ¿Vale? Para el siguiente ejemplo, para el cloro menos, nuevamente tenemos el número de protones, ya lo tenemos aquí, que es el número atómico, el número que aparece abajo, 17. Vale, pues ahora vamos a calcular el número de neutrones.
Número de neutrones. Bueno, sabemos que el número másico es 35. Apartamos los protones, nos quedan los neutrones. En este caso son 18. ¿Y cómo determinamos el número de electrones? Bueno, si el cloro no tiene carga y fuera eléctricamente neutro, yo tendría que poner 17 electrones. Pero, ¿qué ha pasado con esos electrones? Ha ganado uno, es decir, hay un electrón más allí alrededor del núcleo, entonces le tengo que agregar uno. Si aquí iba a poner 17, pues ahora serán 18. Y así obtengo el número de electrones. En resumen, recordar, número másico se aplica a un solo átomo. Segunda cosa, el número de protones en el núcleo no cambia en los átomos de un mismo elemento. Lo que sí puede ser diferente es el número de neutrones o electrones. Bueno, espero que te haya ido bien este repaso. Si quieres que te explique algún otro concepto que se te está dificultando, puedes comentarlo. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Gracias por mirar el vídeo.